que si es B de vaca o B de burro. ¿Cuándo va a ver o a ver? Los por qué, que si va junto, que si va pegado, con tilde o sin tilde. Veamos cuáles son los errores que más cometemos cuando hablamos o escribimos en español. Y los trucos para no cometerlos con la ayuda de una lingüista. Hola, soy la profe Mónica, creadora de contenido educativo sobre ortografía y gramática. Empecemos con el verbo haber, que es uno de los más versátiles y a la vez de los que más confusión genera. ¿Sabes por qué? El verbo haber funciona como principal y como auxiliar y a la vez puede acompañar a dos verbos al mismo tiempo. Por ejemplo, hemos estado comiendo. Tenemos el verbo haber, hemos, estado, verbo estar y comiendo, verbo comer. Es un verbo que se suele conjugar mal. Como auxiliar, acompaña a otros verbos en tiempos compuestos. Por ejemplo, he ido, habrás comido, había llamado. Cuando haber es verbo principal, es impersonal. Es decir, no tiene un sujeto determinado. Por ejemplo, hay pan o había varias niñas. Justo, un error frecuente es decir, por ejemplo, habían varias niñas y conjugarlo todo en plural. En realidad no es en plural porque este verbo es impersonal y no tiene sujeto. Es complejo pensar que un verbo no se puede pluralizar cuando se está acompañando a un sujeto que está en plural, pero es un error. Y justo con el hay del verbo haber, aparece siempre una gran confusión con otras palabras que suenan parecido, pero se escriben diferente. Ahí, hay y hay. Ahí es adverbio de lugar. Ahí es la forma impersonal del verbo haber. Y ahí es una interjección que sirve para expresar desde dolor hasta alegría. Una frase clásica para distinguirlos es: ahí hay un hombre que dice ¡ay! Otro de los errores más comunes a la hora de escribir con el verbo haber es confundir haber con haber. Este es el verbo en infinitivo y haber es una preposición y un verbo. Por ejemplo, vamos a ver una película mañana. Vamos a ver. Esto es debido a que son expresiones o palabras homófonas, que suenan igual, pero se escriben diferente. Vamos con un ejemplo. Está as, que es la carta o una persona destacada, as del verbo haber o haz imperativo del verbo hacer, como haz la tarea. Para diferenciar esta última, aquí te va un truco. Si hay una palabra que sigue a ese as y se observa que esa palabra termina en ado, ido, por ejemplo, terminado, dormido, o de pronto termina en to, como puesto, o por ejemplo en cho, dicho, incluso en so, impreso, me va a indicar cuál es la escritura de ese as. Otro problema con las homófonas son las que van con V y B, o como diríamos en México, con B de vaca y B de burro. Es que los hispanohablantes cada vez menos distinguimos la diferencia entre una y otra. Pero originalmente se pronunciaban distinto. Por ejemplo, entre bello y bello, bello de hermoso y bello de pelo, hierba y hierba, hierba que es una planta, hierba del verbo hervir, votar y votar, votar de tirar algo o arrojarlo y votar de emitir un voto. Hablando de pronunciación, en general, en América Latina, cuando hablamos, no distinguimos entre la Z, la C y la S. Por ejemplo, pereza, césped y salud, aunque suenan igual, una va con Z, otra va con C y la otra va con S. Ojo, el chiste no es pronunciarlo, sino escribirlo bien. Y aquí te voy a contar un error súper común y es añadir una S donde no va. ¿Cómo crees que se dice? ¿Comiste paella o comiste paella? Es sin S. Bueno, suele confundirse porque casi en todas las conjugaciones en segunda persona los verbos terminan con S. Por ejemplo, comes, comías, comerías. Te voy a decir un truco para que sepas el error. Por favor. Cuando utilizamos tú seguido del verbo conjugado así, nunca termina en S. Fuiste, comiste, perdiste. Después de esa explicación me quedó clarísimo, pero vamos con otro error que mínimo a mí se me confunden un montón, los porqués. Vámonos uno por uno para que nos quede claro. ¿Por qué separado y con tilde se usa para preguntas directas o indirectas? Por ejemplo, ¿por qué te comiste mi taco? ¿Por qué lo hiciste, Alicia? ¿Por qué te comiste mi taco? ¿Por qué? Junto y sin tilde. Muy fácil, se utiliza para respuesta a preguntas de ¿por qué? Pero también suele usarse para introducir oraciones subordinadas que expresan causa. Me comí la arepa porque tenía hambre. Porque separado y sin tilde puede ser preposición por más el pronombre que. Y por otro lado, preposición por más la conjunción subordinante que, como en la frase, al final optaron porque no se presentase. Llevamos 3, vamos con el último. ¿Por qué
junto y con su tilde. Es un sustantivo masculino que significa causa, motivo o razón. Y se escribe con tilde porque es palabra aguda que termina en vocal. Por ejemplo, no comprendo el porqué de tu actitud, no comprendo la razón de tu actitud. O todo tiene su porqué, es decir, todo tiene su causa, su motivo. Ay, ¿cuántas cosas, Alicia? Pues sí que cometemos errores y no nos damos cuenta. Madre mía, y todavía no hemos terminado porque nos quedan los signos de puntuación. A ver, venga, escribámoslos. Pues aunque veo carteles que dicen gratis, así con 1000 signos, lo correcto son solo 2. El que abre y el que cierra. Tanto en pregunta como en admiración. Y también hay veces que le tenemos miedo al punto. Un truco para usarlo, si suena que la idea termina, usa un punto. Si la oración sigue, usa una coma. Y un truco genial para las comas es fijarte en la entonación. Si suena como una breve pausa, es coma. Y hablando de comas, Alicia, explica la coma del vocativo, por favor. Mi coma favorita, la más olvidada, se usa cuando hablamos directamente a alguien. Si yo digo Pedro barre, digo que Pedro está barriendo. Pero si yo digo Pedro, barre, le digo a Pedro que se ponga a barrer. También debe usarse cuando saludamos o nos dirigimos a alguien. Por ejemplo, buenos días, Sergio. Feliz cumpleaños, Ana María. Mis condolencias, Antonia. Cállate los ojos, a todos se nos olvida la coma del vocativo. Y mira que sí es importante porque, ya verás, no es lo mismo decir vamos a comer niños que vamos a comer niños. Y así terminamos nuestra lista de errores más comunes que cometemos en el español. Esperamos que hayas aprendido tantísimo como nosotras. Porque si no te lo volvemos a explicar. Espérame, ¿eso lleva acento o no lleva acento? No, no me hagas pedir. Porque va junto como una Clara es la explicación, explicación. porque ¿Por qué? va junto.